Le damos la bienvenida a Rocío, que va a dar su charla sobre el sistema de construcción en seco y las ventajas de las ventanas de PVC, y esperemos que disfruten mucho la charla. Muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes, ¿cómo están Hola todos? Rocío, Gracias ¿cómo te por va? participar, gracias por sumarse. Siempre digo que es muy valioso que le puedan dedicar un ratito de tiempo para escuchar novedades, poder capacitarse, así que bueno, eso habla muy bien de ustedes. Bueno, vamos a arrancar con la charla. Veo que el público es bastante variado, los oyentes, así que bueno, hay algunas personas que seguramente nos conozcan más que otros, hay clientes, hay elaboradores, hay colaboradores también del rubro, de otras empresas, así que bueno, muchos arquitectos profesionales, y bueno, vamos a hacer una charla un poquito variada, obviamente que en una hora no vamos a poder ver tantos temas en profundidad, pero sí voy a plantear información que les pueda generar inquietudes para el día de mañana poder hacer una consulta vía mail, telefónica, a través de los medios de comunicación. Así que bueno, vamos a hacer una breve presentación de la empresa de Tecnoperfiles para quienes aún no nos conocen o bueno, tienen una idea, pero no nos conocen con profundidad. Así que bueno, Tecnoperfiles es una empresa que lleva más de 15 años en el mercado, se dedica exclusivamente a lo que es el diseño, el desarrollo y la extrusión de perfilería de PVC de alta prestación para aberturas. Trabajamos en el país con una red de elaboradores de más de 200 talleres que nos acompañan, que son certificados, y en todo lo que es Latinoamérica también contamos con una red de más de 150 fabricantes distribuidos en toda Latinoamérica, con algunos puntos de apoyo que tenemos, como sucursales, con oficinas y bodega propia en México, en Chile y en Brasil. Bueno, nos importa mucho el tema de la tecnología y de poder brindar productos de calidad, entonces trabajamos con maquinaria de última tecnología, tenemos unas 7 extrusoras de la marca Cosmofake, que es una firma alemana, también matricería de última generación, vamos renovando la matricería a medida que hay avances en la industria, trabajamos con Greiner, que es una empresa austríaca de último nivel, así que bueno, y contamos con una infraestructura de 11.000 metros cuadrados entre planta y centro de distribución. Bueno, contarles un poquito más del perfil, de cómo está compuesto nuestro perfil. Nuestra formulación es una formulación que está pensada para nuestro hemisferio, el hemisferio sur, es una formulación Tropic, ¿sí? Es muy importante dentro de los aditivos que lleva el compuesto, el dióxido de titanio, que hace que el PVC no se envejezca. Nuestras formulaciones, bueno, como sabrán, ya hace años que no contienen plomo, que es un material muy tóxico, se reemplazó todos los estabilizantes por una formulación de calcio zinc, y bueno, más allá del perfil, la ventana forma todo un componente con los vidrios y con los herrajes, así que bueno, estos sistemas han evolucionado mucho, ya hace más de 20 años que hay carpinterías de PVC en el país, en Europa hace más de 60 años, es un producto totalmente testeado, ¿sí? que año a año se van sumando cada vez más constructoras y arquitectos que lo eligen por sus prestaciones y por su eficiencia energética. Así que bueno, ventajas del producto ya las conocen: mínimo mantenimiento, alta aislación termoacústica, bueno, admite grandes acristalamientos vidriados, obviamente es un material que tiene alta durabilidad. Bueno, acá les cuento brevemente el ADN de nuestro perfil, ¿sí? Como ya algunos conocen, trabajamos con diferentes proveedores de primer nivel internacional. Entre ellos, en la parte de arriba van a ver los que forman parte de lo que son los componentes del compuesto, básicamente, en la resina, los mejoradores de impacto, el dióxido de titanio que les comentaba, y el caucho termoplástico. Van a ver abajo lo que tiene que ver con el herramental, ¿sí? Greiner, Cosmofake y Barberán, que es la marca de las foliadoras. Hacia mi izquierda voy a tener, bueno, lo que corresponde a herramental para calidad, que es la cámara de Xenontest, y el banco de ensayo, el único banco de ensayo que hay en toda Latinoamérica para poder probar ventanas a infiltración, hacer todos los testeos para calificar en lo que es la etiqueta de eficiencia energética, normativa CIRAM y demás. Y a mi derecha, bueno, van a encontrar los proveedores que nos ayudan con todo lo que tiene que ver con el foliado, ¿sí? De los perfiles, en cuanto al pegamento y al foil, que es un foil acrílico que nos provee la firma Sky y el Grupo Continental. Bueno, como les contaba, para nosotros es muy importante el tema de la calidad del producto, ¿sí? Entonces, le damos mucha importancia a poder incorporar nueva tecnología que nos permita ser más precisos, ¿sí? Tanto en la planimetría del perfil, en poder entregar un producto a nivel internacional a todo el mercado.
Así que bueno, para eso, un poquito lo que les conté, trabajamos con el banco de ensayo, nos permite este banco poder realizar pruebas y testeos uno en uno, ¿sí? Cuando hay un proyecto que requiere cierta complejidad, este banco nos permite ensayar presiones de viento, infiltración, así que bueno, es una herramienta muy útil. Además, como les conté, bueno, la cámara de envejecimiento, sí es muy importante a veces cuando el cliente o el consumidor desconoce del PVC y la pregunta recurrente es, bueno, el PVC cómo se va a comportar con el tiempo, se va a poner amarillo, ¿no? Bueno, justamente la cámara lo que hace es todos los lotes que nosotros fabricamos pasan por esta cámara que acelera el tiempo y la exposición y nos dice cómo va a ir envejeciendo el producto con el tiempo, por eso podemos dar una garantía de 10 años. Tanto para blanco como foliados, ¿sí? En lo que es foils, nosotros estamos trabajando con una tecnología que se llama Full Color Plus para tonos oscuros, ¿sí? Hace tiempo atrás no se veía PVC en colores muy oscuros, en color negro, y a partir del avance de estas nuevas tecnologías, con este foil que es un foil de tipo reflectivo, por así decir, nos permite que el PVC, el perfil, no absorba el calor, sino lo refleje, con lo cual, bueno, hay una amplia gama de tonos con diferentes texturas, tonos neutros, tonos símil madera. Bueno, ahora un poquito la tendencia para lo que se viene de aquí a futuro son los colores extra mate, ¿sí? Y también como el sistema UDEC, que es el color Turner Oak Malt, que tiene mayor rugosidad, o sea, mayor textura, ¿sí? Lo cual lo hace como más real. Bueno, también para nosotros es muy importante el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Es por eso que bueno, participamos de diferentes acciones con otras empresas, otras entidades o instituciones, como lo que tiene que ver con certificación LEED o EDGE, ¿sí? Para edificios de construcción sostenible, que lo vamos a ver más adelante en la charla. También, no sé, es muy importante todo el avance que hemos hecho con la certificación para etiquetas de eficiencia energética para ventanas. Eso fue un trabajo de muchos años en conjunto con diferentes organismos. La etiqueta está vigente y la verdad es que bueno, le brinda al consumidor un montón de información necesaria para poder discernir qué producto es más eficiente. Así que es una herramienta súper importante. Bueno, y desde ya que, digamos, tratar de generar la mayor emisión de dióxido de carbono. Ustedes saben que el proceso de exclusión de perfiles es un proceso muy limpio, ¿sí? que utiliza muy poca energía respecto de otros materiales para el mismo fin. Bueno, eso es un resumen, digamos, de lo que es nuestra empresa, y vamos a ver algunas obras más simbólicas. La verdad que hay más de 30.000 proyectos realizados con nuestra perfilería, digamos, en toda Latinoamérica. Trabajamos para diferentes nichos de mercado, sea, por supuesto, lo que es vivienda unifamiliar, viviendas multifamiliares, todo lo que es hotelería, y ya hace algunos años que estamos introduciéndonos en el mercado de propiedad horizontal, ¿sí? Edificios en altura. Ahí van a ver una de las imágenes de un edificio del estudio Parisou, con más de 30 pisos en Palermo, que está diseñado con nuestros perfiles, en sistemas de doble contacto. También participamos mucho en lo que son proyectos de hotelería. Justamente una de las bondades de nuestro producto es el confort termoacústico, entonces en hotelería es un material que se utiliza mucho. Bueno, Te interrumpo un segundito, perdón, sí, Rocío. ¿sí me escuchás? Sí, tengo gente que está diciendo que se escucha un poquito bajo. Creo que es el Sí, audio en sí de cada uno, pero si podés hablar un poquito más fuerte o sí, por acercarte al micrófono, supuesto. A ver, ahí se escucha porque mejor. muchos escuchas bien, otros no escuchan tan bien, pero así podemos nivelar un poquito. Ok, por supuesto, voy a tratar de hablar un Dale, poquito más alto, a ver si ahí mejora. dale, ¿Sí? gracias. Cualquier cosa me volvés a avisar. Yo te aviso cualquier cosa, gracias. Bárbaro. Bueno, estos son algunos de los proyectos en diferentes países, como resumen de las obras. Y ahora sí, vamos a hablar del tema que hoy nos convoca, que es el tema de la eficiencia energética en ventanas, ¿no? ¿Por qué hablamos de ventanas eficientes? Bueno, cuando hablamos de esta palabra que es muy recurrente, sustentabilidad y eficiencia energética, lo que en realidad estamos necesitando es tratar de bajar el consumo de energía, ser más eficientes consumiendo menos energía. Bueno, si ustedes se fijan en una matriz energética muy sintetizada, el 30% de la energía sí se utiliza o se destina para edificios, para lo que es vivienda, residencial básicamente. Y dentro de ese consumo de energía, un 50%, la mitad se destina a lo que es climatización, me refiero a refrigeración y calefacción.
de viviendas. Es por eso que tenemos que pensar qué metodologías, qué herramientas podemos tener a mano para ser más eficientes en este aspecto. Bueno, la mayoría de las pérdidas, ¿sí?, de ganancia, las pérdidas de energía se dan a través de los flujos de aire, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de ventanas eficientes, es importante también tener en cuenta toda la envolvente, no solamente la carpintería. Gran parte de la pérdida se da por los techos, por las paredes, ¿no?, por las ventanas. En este caso es un gráfico muy, muy sintético, muy simbólico, pero hoy en día ustedes saben que se construye cada vez con ventanas más grandes, esto de querer conectar el interior con el exterior. Entonces las viviendas muchas veces terminan siendo como peceras, por así decir. Entonces la carga térmica ahí bueno, es un tema a evaluar. La mayoría de las pérdidas se dan, obviamente, por las infiltraciones, ¿sí?, por todo lo que es el perímetro general de las ventanas, por no usar aislaciones térmicas. O sea, hoy las aislaciones térmicas tienen un costo muy bajo, que en algunos casos pueden representar simplemente un 3% del total de un proyecto, y realmente los beneficios que traen son muy interesantes. Bueno, ¿qué nos genera la pérdida de energía? Bueno, disconfort, los ambientes no son saludables, ingreso de humedad. Bueno, son muchas las desventajas que tiene vivir en una casa que no está bien aislada, ¿no? Por eso es importante que cuando diseñemos pensemos en qué materiales vamos a utilizar, y también a nivel proyectual, ¿bien? Siempre cumpliendo la ley de acondicionamiento térmico, que es un poco lo que se viene, ¿sí? Ahora que ya tenemos la etiqueta de eficiencia energética para ventanas, se va a venir también la etiqueta para vivienda. Bueno, otra de las estrategias que podemos utilizar, más allá, obviamente, de los materiales, también es pensar en conceptos de diseño de arquitectura bioclimática, ¿sí?, de arquitectura solar. Esto, digamos, no nos genera mayores costos, sino es simplemente ser un poquito más inteligentes al momento de proyectar. Uno de los aspectos muy importantes a tener en cuenta es el tema de la orientación. Ustedes saben que nuestro hemisferio, que es el hemisferio sur, el norte es la mejor orientación porque es la que nos permite tener mayor soleamiento durante todo el día, ¿verdad? Entonces, bueno, tener en cuenta que, por ejemplo, la cara sur es la zona donde tenemos menor cantidad de iluminación, es la zona más fría, ¿sí? Y, por ejemplo, la zona oeste, bueno, nos da un calor muy fuerte en verano, ¿sí? Y la zona este es una de las zonas donde tenemos el sol por la mañana. Entonces, como diseño en base a las orientaciones es como el ABC, ¿no?, de la arquitectura, pero que pocas veces se tiene en cuenta. A veces porque de repente uno compra un terreno y ya tiene una orientación y no pudimos elegirla, pero a veces con algunas técnicas de diseño podemos pensar en decir, bueno, mi casa se va a abrir más al norte porque tengo mayor ganancia, reduzco las aberturas en la zona sur, o cómo distribuyo los ambientes, es decir, por ejemplo, la zona sur quizás es una zona más fría, pero es muy bueno cuando tengo que utilizar, por ejemplo, un escritorio, una biblioteca, porque la luz es mucho más controlada, ¿sí? Bueno, este tipo de análisis es muy importante a nivel diseño. Y cuando asesoramos también, ¿no?, a los arquitectos o al consumidor final, tener en cuenta este aspecto. Pero bueno, también tenemos que tener cuidado con la protección solar, ¿no? O sea, por un lado está la ganancia, por otro lado está la pérdida. Pero en las ganancias, muchas veces también tenemos otras herramientas que tienen que ver cómo me protejo de que una vez que el calor ingresó, ¿sí?, al interior de la vivienda, ¿cómo puedo hacer para evitarlo? Porque ya el calor está dentro. Entonces, en verano, por ejemplo, es muy útil utilizar, bueno, algún tipo de protección solar que pueden ser parasoles, quiebravistas, la cortina de enrollar. Piensen en la cortina de enrollar que hace ya tiempo que se dejó de utilizar, o en casos muy puntuales, quizás por un tema de costo, por un tema de estética, pero es un elemento arquitectónico, digamos, de un material que trae un montón de beneficios porque frena el calor antes de que ingrese al espacio interior. Hoy utilizamos blackouts, por ejemplo, ¿no?, a nivel oscurecimiento, pero bueno, el blackout, la realidad es que no es una solución de las mejores en cuanto a lo térmico, ¿sí? Es más, muchas veces hasta se genera condensación entre el vidrio, sea de BH, un vidrio simple, y el blackout, ¿sí?, por falta de ventilación y demás. Así que bueno, son aspectos también a tener en cuenta. Otro de los aspectos, bueno, tiene que ver obviamente con la elección de los materiales, como ya hablamos, materiales que tengan
coeficientes de transmitancia térmica más chicos, ¿sí? O la elección de materiales también acordes a esta temática. Y la ventilación cruzada también nos permite, sobre todo en verano, poder bajar la temperatura de los ambientes, y esto se puede dar a nivel proyectual. No solamente dentro de la vivienda, como genera una circulación cruzada, sino también, fíjense en las imágenes, a nivel posición del emplazamiento de mi proyecto respecto a vegetación, ¿sí? La vegetación también es otra forma de protección solar. Así que bueno, hay otras herramientas, digamos, que no implican mayores costos, sino que están desde el diseño. Como por ejemplo también lo que tiene que ver con energías alternativas, que hoy lo vemos cada vez con más fuerza, ¿sí? A partir del aumento de las tarifas, pensamos en qué otras alternativas podemos implementar en nuestras viviendas para reducir los costos. Y bueno, una opción que se ve mucho hoy en día es el tema de los paneles solares, ¿sí? Los colectores solares. Bueno, hay muchos elementos que de a poquito, a medida que se vayan masificando y que haya mayor demanda, los costos van a bajar. Entonces no hay que evaluar solamente el costo inicial, ¿no? O sea, hay que pensar en cómo lo voy amortizando en el tiempo. Bueno, otra de las metodologías también de hacer viviendas, construcciones más sustentables, es a través del diseño bajo certificaciones, ¿sí? Que nos dan puntaje, ¿sí? A medida que voy generando herramientas que me permitan ser más eficiente. En el caso de las ventanas, nosotros para lo que es normativa LEED, sumamos puntos en 3 de las categorías que ellos tienen, que son materiales y recursos, calidad ambiental, energía y atmósfera. Hay diferentes grados de certificación, ¿sí? Entonces, bueno, esto una vez que estoy en el anteproyecto, me puedo contactar, en este caso LEED está manejado a través de Green Building Council. Bueno, ellos son los que nos van a asesorar qué metodologías podemos implementar para lograr un grado de sustentabilidad, bajar la huella de dióxido de carbono, consumir menos energía, por ende, poder ofrecer estas unidades a un costo de mercado mucho más competitivo respecto de una vivienda que no es eficiente. Este tipo de certificaciones se utiliza principalmente hoy en día en lo que son edificios corporativos, edificios en altura, o sea, lo que es propiedad horizontal, en viviendas en una medida mucho más chica, pero bueno, también de a poquito se va logrando incorporar más estos conceptos. Otra opción es Edge, ¿sí? También es similar a LEED, tiene algunas diferencias. O sea, no solamente piensen en el ahorro de energía, sino también en la reducción del consumo de agua, ¿sí? También en cómo poder ser más ecológicos, es decir, buscar recursos para gastar menos en transportes de los materiales que van y vienen, cómo son estos materiales, si son reciclables o no, bueno, un montón de aspectos interesantes, pero hay que tomar estas certificaciones desde el anteproyecto, si no, no sirve, o es muy difícil poder implementarlo. Bueno, otra de las alternativas es la utilización de la etiqueta de eficiencia energética para ventanas. De este tema va a hablar mi colega, la arquitecta Adriana López, el martes próximo, pero les quiero contar un poquito brevemente para los que no lo conocen, que bueno, esta etiqueta básicamente le brinda al consumidor final, al usuario, información acerca de cuán eficiente es mi ventana respecto de otros materiales. También le sirve al arquitecto para poder proyectar, porque bueno, hay un aplicativo, ¿sí? Disponible que tiene el gobierno, ahí abajo van a estar viendo el link para ingresar. En ese link van a poder hacer testeos y pruebas, ¿sí? Con diferentes medidas de la ventana, el color que también tiene influencia en la etiqueta, el tipo de vidrio, la marca y el tipo de perfil. Bueno, son 4 o 5 variables que hay que cargar en ese aplicativo para poder sacar el valor K de la ventana. Obviamente, cuando etiqueto cerca de A es la mayor eficiencia, G menos eficiente. Es muy similar a la etiqueta de los electrodomésticos. Hoy cuando vamos a comprar, por ejemplo, una heladera, ya no dudamos en mirar la etiqueta. Bueno, en el caso de las ventanas es muy reciente la aplicación y dependemos también de que la red de carpinteros lo aplique, ¿sí? Pero bueno, es un paso más para llegar, como les decía, a la etiqueta de la vivienda, que es lo que se viene en materia energética. Así que bueno, eso también los invito al martes próximo que se sumen a la charla de Adriana, que va a estar muy interesante.
Bueno, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la especificación, porque uno, a ver, puede comparar diferentes materiales, puede comparar diferentes marcas, podemos hacer varios ejercicios, pero lo importante para ser más eficientes es poder llegar siempre antes, ¿no? Poder hacer un buen estudio previo al diseño. Fíjense, por ejemplo, hay aspectos que no, a nivel arquitectónico, tienen que tener en cuenta los proyectistas, que es esta ventana, ¿dónde va a ir instalada? ¿En qué zona geográfica? No es lo mismo una ventana en el sur, en Ushuaia, por ejemplo, que en La Rioja, ¿sí? Las tipologías son distintas las que se utilizan, ¿sí? En Ushuaia seguramente voy a usar ventanas de tipo patagónica, ventanas de doble contacto, le voy a prestar atención al tipo de vidrio. Entonces, bueno, el clima influye mucho en la elección de la tipología de la ventana. También el emplazamiento. Piensen, por ejemplo, un edificio exento. No es lo mismo la presión de viento que puede recibir exento que, por ejemplo, cuando está inserto dentro de un tejido urbano, ¿sí? No es lo mismo estar frente al mar que contenido dentro de un tejido. Entonces, ese tipo de exposición también hay que analizarlo para ver la ventana cuán resistente es a la presión de viento, ¿sí? Algunos aspectos de ese tipo. Esto es lo que yo les contaba del banco de ensayos, ¿sí? El tema de la presión de viento, lo que hay que evaluar es la rugosidad del lugar, y poder estudiar que las ventanas, sobre todo cuando son muy esbeltas, puedan cumplir con una normativa que tiene que ver con poder soportar la carga de viento. Piensen que, digamos, en las ventanas corredizas, por ejemplo, es muy importante prestar atención al cruce de hojas en la parte central. Esto tiene que ver con en qué altura va a ir instalada la ventana, la presión de viento del lugar, qué tipología utilizo, el tipo de herraje también, que me puede brindar más hermeticidad. Así que bueno, son aspectos que también influyen en el asesoramiento. La orientación, que es un poquito lo que les conté, obviamente también influye, ¿sí? O sea, tener en cuenta cuando asesoramos al consumidor, tener en cuenta este aspecto, si son ventanas muy grandes, si están ubicadas al sur, quizás tengamos que replantearlo, o ver cuál es el sistema más eficiente dentro de nuestras líneas de carpinterías. ¿Para quién va a ser esa ventana? El tema del usuario final también es muy importante. Y sobre todo el tema del presupuesto. Muchas veces nos llegan consultas y nos mandan una planilla y nos piden un presupuesto. Bueno, yo creo que muchas veces antes de pasar un presupuesto hay un montón de aspectos que podemos conversar con el usuario, entender el uso de esa ventana. No necesariamente un presupuesto se va a encarecer para conseguir una ventana más eficiente. Hay un montón de estrategias que podemos tomar que van a hacer que ese presupuesto se optimice, ¿verdad? A veces, por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que en las ventanas de PVC los colores foliados son un poquito más costosos que una ventana blanca, entonces de repente a veces es preferible sacrificar, si por presupuesto nos llega una ventana de color, y no bajar las prestaciones teniendo una ventana de PVC. Entonces, bueno, nosotros lo que les brindamos, o lo que queremos ayudarlos en este aspecto, es a poder especificar los proyectos, ¿sí? Desde el momento del anteproyecto, que podamos tener contacto con los arquitectos y poder brindarles un asesoramiento que es gratuito, ¿sí? Cuanto mayor documentación se pueda desarrollar, mejor, ¿sí? A veces las planillas vienen con un copy-paste, hay ventanas que son muy distintas, pero por ahí tienen el mismo tipo de vidrio y son de dimensiones diferentes, entonces una ventana chica seguramente no va a poder tener el mismo espesor de acristalamiento que una ventana de grandes dimensiones. Entonces, poder conocer cómo son los componentes de esa ventana para poder especificarlos bien, ¿sí? Conocer las marcas de los herrajes, conocer un poquito más de tecnología de vidrios, y por sobre todo, bueno, también, obviamente, conocer nuestros sistemas. Bueno, para hablar de ventanas eficientes, hoy quería contarles brevemente la descripción de los componentes y algunos aspectos a tener en cuenta. La ventana se compone principalmente por perfiles, refuerzos y accesorios, que es el tema que nos toca a Tecnoperfiles, el acristalamiento, la parte del vidriado, y la parte de los herrajes. Después tendrá su mano de obra de fabricación bajo normativa y tendrá una correcta instalación. Pero vamos a hablar un poquito de los componentes. Bueno, ¿por qué elegir PVC y no otros materiales? Bueno, esto es una charla que va a brindar Sandra Ledorrey el jueves próximo, pero le voy a contar algunos de los beneficios a tener en cuenta. Como ustedes sabrán, el PVC es un material de muy baja conductibilidad térmica, ¿sí? Respecto de otros materiales. Esto quiere decir que no tiene un puente térmico, ¿sí? Estos materiales en PVC son multicámara,
¿sí? Esto nos ayuda a que al calor le cueste más atravesar del lado exterior al lado interior, ¿sí? Obviamente que cada perfil tiene su K, porque va a depender, después del K la ventana es una sumatoria del vidrio, del herraje, de todos los aspectos que le comenté que están involucrados en la etiqueta. Pero sí es importante saber que ya de por sí el material, ¿sí?, tiene esa ventaja a nivel térmico. Estos perfiles multicámara, como verán, arrancamos de 2, 3 cámaras. A nivel mundial hay perfiles mucho más robustos, que en nuestro caso, en nuestro país, no sería necesario también por un tema térmico. Estas cámaras cumplen una función, por supuesto que térmicas, pero también nos permiten, por ejemplo en la cámara central, generar el ingreso de los refuerzos, que es lo que le da inercia al PVC. En la cámara exterior nos permite hacer todos los mecanizados que tienen que ver con desagües, descompresiones, ventilaciones que son necesarios para el óptimo funcionamiento de la ventana. Estos perfiles, a su vez, en el caso de Tecno, estamos trabajando con burletes que son coextrusionados. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, nos brindan muchas ventajas. El burlete es una parte fundamental del perfil. ¿Por qué? Porque son los que nos impiden infiltración de agua y de aire. Estos burletes, al ser de PVC, son soldables. ¿Sí? Ustedes saben que los perfiles de PVC se termofusionan en los singletes, siendo una pieza monolítica tanto en marcos como en hojas. Bueno, el burlete, cuando soldamos las esquinas, también se suelda, con lo cual nos da una ventaja muy amplia, teniendo en cuenta también que el carpintero no va a cambiar ese burlete por uno de inferior calidad, porque ya se lo estamos cobrando en el costo del perfil, y nos garantizamos de que tenga la morfología y la elasticidad, la memoria necesaria para que funcione bien. Otro de los aspectos de los perfiles de PVC, que muchas veces nos dicen que son perfiles robustos, digamos, comparados con otros materiales, bueno, esto es necesario para poder dar una buena prestación. Fíjense, por ejemplo, que nosotros podemos tener un galce de acristalamiento importante, ¿sí? El espesor de acristalamiento para alojar vidrios dobles y triples. Y hoy ya prácticamente no hablamos de vidrios simples, y lo vamos a ver más adelante en el tema de vidrio. Bueno, en cuanto a los sistemas, tenemos una variedad muy amplia de perfiles, en cuanto a colores, en cuanto a sistemas. Esto lo van a ver con Sandra el jueves próximo. ¿Sí? No quiero hacer una charla comercial de las líneas, pero sí ventajas del producto en general. Y obviamente que es un material reciclable. Cualquier duda que puedan tener respecto a lo que es el compuesto, la formulación del PVC, obviamente está la Asociación Argentina del PVC, que les puede también ampliar más información al respecto. Bueno, vamos ahora al tema de los vidrios, y vamos a hacer un repaso general. Sé que en la charla hay varios integrantes de algunas empresas que proveen vidrios de BH, son procesadores, así que bueno, ellos son los especialistas, no es el caso de Tecno, pero vamos a hacer un repaso porque es una parte fundamental de la ventana. Bueno, como les decía, hoy arrancamos ya de base cuando cotizamos siempre con un vidrio doble, ¿sí? Estas ventanas están pensadas para poder ahorrar energía. Y un DBH, ¿cuáles son las ventajas que nos trae? Bueno, en principio poder ahorrar hasta un 50% de energía, ¿sí? Que se da por un tema de transmitancia térmica. Cuando uno pone una cámara de aire, ¿sí? Ese aire que está en el interior de la cámara es estanco, por ende, nos permite que el calor no atraviese del interior al exterior. ¿Sí? Vamos a hablar también de la cámara de aire. Bueno, hay una de las ventajas que en cuanto al avance de tecnología, que tiene que ver con los separadores, ¿sí? Por lo general, el ancho de la cámara de aire tiene entre 9 y 12 milímetros, que son las medidas que más se utilizan en el mercado argentino. Sepan que cuando la cámara excede los 14, los 15 milímetros, ya no cumple la función que estamos buscando, porque el aire ya deja de ser estanco, se mueve por convección, con lo cual, digamos, hasta los 12 o 14 milímetros es una medida óptima. Ahora bien, ¿qué pasa con el separador? Bueno, habitualmente se trabaja con separadores de aluminio, ¿sí? Estos separadores, bueno, ustedes saben que el aluminio es un material conductor, 200 veces más que el PVC. Entonces ahí generamos un puente térmico, ¿sí? Una de las formas de optimizar este aspecto es utilizando separadores mejorados térmicamente, que bueno, ahora se introdujo también el PVC como uno de los componentes de estos espaciadores, o también hay unos cordones orgánicos que nos permiten bajar el K, ¿sí? de este separador. Es muy importante el tema de los perímetros, ¿sí? En el vidrio. Uno puede seleccionar un vidrio con mucha tecnología, de control solar, de baja emisividad, que ahora lo vamos a ver,
pero si no le da importancia al perímetro de ese DBH, bueno, estamos ahí cometiendo un error. Cuando uno se fija, de hecho, en la etiqueta de eficiencia energética, una de las variables tiene que ver con justamente el separador en la cámara de aire del DBH. Bueno, otra de las ventajas que tiene el DBH, por supuesto, es evitar el muro frío, ¿sí? Que se genere condensación, y obviamente ayuda también a lo acústico. En realidad, para lo acústico hay otros temas que influyen más, como tener mayor masa, utilizar vidrios laminados, el PVB ayuda muchísimo a reducir el efecto de la onda sonora. Bueno, hay muchos aspectos para hilar fino en lo acústico, pero bueno, no vamos a hablar de eso en este momento. Obviamente que el DBH puede estar compuesto por diferentes tipos de vidrio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, que esto me parece bastante gráfico e interesante, porque siempre vamos a tener presente el tema del coeficiente de transmitancia térmica, los valores que se conocen como K, o en algunos lugares, en otros países se conoce como valores U. Bueno, cuando hablamos de vidrio, también quiero mencionar el tema de la ley del vidrio seguro, ¿sí? Eso es importante porque, bueno, hoy ya cuando especificamos, hablamos de vidrios templados, hablamos de vidrios laminados, ¿sí? Bueno, la ley la pueden descargar en internet, la pueden buscar, es básicamente algunos aspectos, los más relevantes es que hay que pensar en vidrios de seguridad para lugares de paso, antepechos inferiores a 0,80, vidrios en techos, por ejemplo, ventanas vidriadas en techos. Esos son algunos de los aspectos a tener en cuenta. También después hay vidrios que aplican mayor tecnología, ¿no? Hablamos de vidrios, por ejemplo, como les decía, con control solar, o sea, se avanzó mucho en materia de vidrios, y también estaría bueno que puedan buscar información en los referentes, que son BASA, Vidrería Argentina, y también en los procesadores de los DBH y de los vidrios. Fíjense esta comparativa, un vidrio simple tiene un K de 5.7. Estamos hablando, vamos a ponerle un espesor para que tengan una referencia, puede ser un float de 6 milímetros. Cuando yo paso un DBH, como les decía, puedo reducir un 50%, ¿sí? El valor K. A su vez, cuando yo le agrego un vidrio con control solar, por ejemplo un vidrio de baja emisividad, se reduce casi un 40%, es bastante notorio. Y fíjense en la comparativa, ¿sí? Con algo que conocemos todos, que es un muro de ladrillo común, que da 1,80. Llegamos con un espesor, supónganse ese DBH con lo WI que tenga 6, 12, 6, bueno, con 24 milímetros de espesor de un DBH podemos llegar al mismo K de un muro hecho con ladrillo. Un muro con ladrillo cerámico, por ejemplo, tiene 1.3, ¿sí? Para que se den una idea. Así que bueno, desde ya que la elección del vidrio es súper importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de los vidrios Low-E, un poquito por arriba, obviamente. Estos vidrios, básicamente, son vidrios que tienen aplicado un coating, que es una lámina metálica. Son vidrios soft, digamos, blandos, por así decir, y bueno, por lo general este tipo de láminas hay que tener mucho cuidado en toda la manipulación, en el proceso de fabricación, para que no se dañe hasta que llegue a la composición del DBH. Bueno, un vidrio Low-E, ¿cuáles son las ventajas que trae? Es un vidrio de baja emisividad, como les dijimos, pero tengan en cuenta lo siguiente, la transmitancia de calor no solamente se da, bueno, justamente como les decía, por transmitancia y por conductibilidad, sino que también se da por radiación solar, ¿sí? Entonces, dentro de la radiación solar hay un 46% de esa radiación que son infrarrojos, que son totalmente calor, es decir, una vez que eso atravesó el vidrio, ingresa, y también hay una radiación que se llama técnicamente por cuerpos calientes, ¿sí? Que es que el calor que ingresó al piso, algún mobiliario, o mismo a nosotros, a las personas, ese calor también se irradia, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que es importante tener en cuenta es que, por ejemplo, en zonas muy frías, este tipo de vidrio lo que hace es que el calor que está en el interior no salga hacia afuera, ¿sí? Entonces, fíjense, está en la cara 3, ¿sí? Del DBH. En cambio, cuando yo lo paso a zonas de climas más cálidos, esta lámina de baja emisividad va a estar en la cara 2, ¿sí? Para que el calor no entre hacia el interior del ambiente, pero lo que hay que tener en cuenta es que estos vidrios, al ser un tipo de vidrio reflectivo,
levanta temperatura, con lo cual siempre tiene que estar acompañado en climas cálidos con un vidrio templado o termoendurecido. Bien. Otros aspectos a tener en cuenta, fíjense cómo baja el factor K, no estamos hablando de 1.8. Otra forma también de reducir el K, tengan en cuenta que es utilizando algún tipo de gas dentro de la cámara. En Argentina prácticamente eso no se utiliza, por ejemplo el gas argón, nosotros lo utilizamos cuando hicimos las aberturas para el recambio de base marambio, utilizamos un triple vidriado con doble Lowy y con gas argón. Entonces se pudo reducir a 1.2, si mal no recuerdo, el K. Y si no, ya bueno, para ir avanzando, digamos, y reducir este valor que es bastante difícil, ya sí pasamos a triples vidriados herméticos, que en Argentina todavía, digamos, de a poquito están ingresando en el mercado, pero bueno, ya se elevan bastante los costos. No todos los perfiles están aptos para recibir tanto espesor de acristalamiento, ¿sí? Sobre todo los sistemas corredizos por la morfología misma del perfil, no admiten grandes espesores, excepto que pasemos a sistemas de corredera elevadora, sistemas tope de gama o de alta prestación. Otro de los aspectos también que me parece interesante para el control solar es tener en cuenta no solamente el tipo de vidrio, sino también cuál es su coeficiente de sombra y la luz visible que estos vidrios nos dan. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, un vidrio tonalizado podría ser un vidrio que frene un poco el ingreso de calor, pero su índice de luz visible y de coeficiente de sombra son bajos. Entonces, por ahí se utiliza para edificios de oficinas, pero quizás para una vivienda unifamiliar, por lo general, esta tonalización en el vidrio no es muy deseada. Entonces, bueno, hay mucho para aprender de vidrios, pueden obviamente consultar con BASA. Esto era un poquito una introducción a uno de los aspectos que son fundamentales en la carpintería. Tema de herrajes, otro de los componentes también muy importantes. ¿Qué beneficios nos traen los herrajes? Bueno, en el caso de PVC, la ventaja que tenemos es que nuestros perfiles, al tener cierta robustez, tienen un espacio diseñado para, que se llama canal de herraje, justamente para recibir los diferentes sistemas. Obviamente que el herraje nos da la movilidad a la ventana, nos permite hacer los diferentes tipos de apertura. También, a medida que va avanzando la tecnología en estos herrajes, sobre todo en los rodamientos, nos permite tener ventanas de mayores dimensiones, ¿sí? Piensen que en paños muy grandes, sobre todo en las corredizas, que es una tipología que se utiliza mucho en Argentina, esos termopaneles generan un peso importante que se traslada a las guías, y por ende, bueno, el rodamiento tiene que estar acorde al tipo de peso que tiene cada paño. Entonces, hoy, bueno, tenemos varios proveedores, los voy a nombrar, los que están aquí en Argentina, para los que no conocen de herrajes, hay varias firmas que nos proveen para complementar nuestros sistemas, que son Rotofrank, GU, Borne, Magnum, Maco, bueno, son algunas de las marcas conocidas. También pueden buscar más información en sus sitios web. Bueno, estos herrajes, la ventaja que tienen en el PVC respecto de otro tipo de sistemas que hay en el mercado es que son multipuntos, ¿sí? Siempre trabajamos un mínimo de 2 puntos de cierre, de ahí para arriba, ¿sí? Los sistemas, por ejemplo, de doble contacto, que son todos los sistemas de abrir en todas sus posibilidades, admiten mayores puntos de cierre. ¿Sí? Yo siempre digo que la ventana oscilobatiente es una de las ventanas más versátiles y más herméticas, porque podemos generar puntos de cierre en todo el perímetro, ¿sí? En el caso de las ventanas corredizas, los puntos de cierre están en los laterales, por lo general en el centro de la ventana hay un cruce de hoja, pero que es una unión, digamos, entre dos perfiles, pero no tenemos, hay una presión entre marco y hoja que sí la puede generar el herraje en un sistema de doble contacto, ¿bien? Bueno, otros aspectos que también nos brinda el tema del herraje es la seguridad, ¿sí? Si bien nuestras ventanas no son 100% antivandálicas, obviamente que también aportan muchísimo en materia de seguridad. Hay un montón de accesorios en herrajes que también permiten hacer las ventanas más seguras en cuanto a la limitación de apertura. Hay cierres antidesquice que dan seguridad para cuando tenemos a una ventana expuesta, por ejemplo, en un piso de altura y tenemos chicos en la casa, hay sistemas de comandos que nos permiten regular la apertura y dar seguridad. Y después, obviamente, también todo lo que tiene que ver con la estética, ¿no? O sea, la estética del herraje tiene que acompañar a la estética de la ventana. La realidad es que hay un esfuerzo muy grande de los proveedores de herrajes para ir año a año mejorando la calidad, la textura, los colores, y poder acompañar toda la gama de foliados que hoy tenemos.
los embellecedores, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos, no sé, falsos cupás, bueno, hay piezas plásticas bueno, que le dan un cierre, digamos, a la ventana que también, digamos, han mejorado muchísimo. Y bueno, acá lo que les estoy mostrando en esta slide es, ahí van a ver un herraje en el centro de una ventana oscilobatiente. Fíjense en todos los componentes que lleva, ¿sí? Hay mucha tecnología aplicada en este aspecto. También los rodamientos son súper importantes para que las hojas corran suaves. Cada sistema de ventana tiene pensado un herraje especial, ¿sí? Que va atornillado al refuerzo en la parte inferior. También las ruedas tienen que tener una curvatura específica para acompañar nuestras guías de aluminio. Nosotros trabajamos con sistemas de ventanas corredizas, por ejemplo, que soportan hasta 280 kilos por hoja en los sistemas Jumbo, ¿sí? En el caso de estas ruedas, bueno, también hay varias marcas. Otra de las marcas que provee ruedas es Pavos, es una firma española que tiene productos de muy alta calidad. Bueno, ahora sí, una vez ya hablado de algunos temas a nivel proyectual, de especificación, algunas herramientas para poder ahorrar energía, vamos a meternos ahora en un sistema que es un sistema de construcción en seco. Vamos a referirnos puntualmente en este caso al steel framing. Hay otras opciones, por supuesto, de construcción en seco, hay paneles con poliuretano, hay sistemas también en madera que son aptos, hay otros sistemas con alma de acero que no necesariamente son steel framing, pero que también son posibles, que también tienen muchos beneficios en cuanto a eficiencia energética. Hoy el sistema de steel framing es el que más está tomando mercado en Argentina. Año a año vemos cada vez más viviendas construidas en este sistema, por todas sus ventajas que ahora las vamos a ver. Quiero hacer una mención en este tema a los referentes, ¿sí? De la construcción en seco, que es el INCOSE, el Instituto de Construcción en Seco, del cual formamos parte como socios adherentes, y los acompañamos en diferentes acciones para promocionar este sistema. También una mención a Consulestil, la consultoría de Barbieri, que se dedican hace muchos años a poder asesorar, a hacer ingenierías de proyecto. Así que bueno, ellos son los referentes. En esta charla les voy a hablar acerca del steel framing relacionado con la ventana de PVC, ¿sí? Que es el tema que a nosotros nos aborda. Pero si surge alguna duda técnica del sistema, bueno, yo les recomiendo que se contacten con ellos, que son los especialistas. ¿Sí? También, bueno, como les decía, en sus sitios web van a encontrar un montón de documentación técnica para aprender más del sistema. Hay detalles de todo tipo, hay un montón de bibliografía. Por ejemplo, ahí también quiero hacer una mención a algunos pioneros en el sistema en Argentina, como el arquitecto Esteban Jauregui y Negri, que también, bueno, ellos dan cursos en el Instituto de Construcción en Seco, y realmente tienen una bibliografía muy interesante. Ahí están algunas de las publicaciones que han hecho, así que bueno, hay mucha información. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de las ventajas, ¿sí? ¿Por qué elegir este tipo de sistema? Bueno, les cuento que a partir del 2018, a partir de enero de ese año, se considera al steel framing como un sistema tradicional, ¿sí? Al igual que un sistema húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a partir, digamos, de ese año, uno ya no tiene que presentar más el CAT, ¿sí? Que es el Certificado de Aptitud Técnica. Simplemente lo que hay que hacer para poder utilizar este sistema, más allá de los planos habituales que se presentan en una obra, es el cálculo estructural a base del reglamento CIRSOC 303. Este sistema, la ventaja que tiene es que es un sistema abierto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que es un sistema que no tiene que pagar ningún tipo de patentes ni royalties para poder diseñar con el steel framing, ¿sí? Cualquiera que presente un cálculo estructural puede construir con este sistema. Decimos que es un sistema flexible porque realmente nos da muchas posibilidades de diseño. Prácticamente no hay cosas que se puedan hacer con el steel. Realmente no tiene limitaciones. Sí tendrá algunos recaudos por algunos temas puntuales que vamos a ver en el transcurso de la charla, pero realmente es un sistema que permite trabajar a nivel proyectual muy similar a un sistema de construcción húmeda. Decimos que también es un sistema liviano porque, bueno, es un sistema que tiene bajo peso a nivel estructural, por ende, es un sistema que es apto para zonas sísmicas, ¿sí? Funciona muy bien en este aspecto.
Otra de las ventajas es que el sistema, a partir de que está tomando mayor demanda en el mercado, esto hace que los proveedores de los materiales de la construcción también se vayan ayornando y vayan complementando y ayudando a que este sistema pueda ser más eficiente. Entonces, gracias a muchos proveedores, como por ejemplo en el caso de las placas de roca de yeso, por supuesto de todo lo que tiene que ver con la conformación de los perfiles de acero galvanizado, los aislantes. Bueno, todos esos proveedores han evolucionado mucho con la técnica en cuanto al desarrollo de nuevos productos, y esto hace que el sistema cada vez tome más empuje. Además, la garantía con la que podemos contar es que estos materiales están normalizados, ¿sí? La mayoría de los productos son industrializados, vienen con un número de lote de fabricación, o sea, podemos hacer una trazabilidad de estos productos. Eso también es interesante. En cuanto a los tiempos de ejecución, bueno, acá es una de las características en cuanto a comparativa a un sistema húmedo más importantes, porque podemos reducir hasta un 60%, ¿sí?, los tiempos de ejecución. ¿Y por qué? Bueno, porque, por ejemplo, los paneles se pueden fabricar en taller y llevarlos a obra. No hay tiempos de fragüe, ¿sí?, de secado. Y hay muchas operaciones que tienen que ver con los diferentes rubros, digamos, que se pueden hacer de manera simultánea, ¿bien? Así que bueno, en ese aspecto realmente tiene muchas ventajas. El tema costos, bueno, los costos van variando, van fluctuando en este país, como ya sabemos, entonces por momentos el steel framing ha estado más económico que un sistema de construcción tradicional, hoy está un poquito por arriba, pero bueno, yo siempre digo que los costos no son siempre los iniciales, ¿sí?, como nos pasa cuando adquirimos una ventana de PVC. Los costos tienen que ver también con un montón de costos indirectos, que hay que evaluarlos al momento de la elección del sistema. Cuando me refiero a costos indirectos, estamos hablando, por ejemplo, de, bueno, supónganse que ustedes, bueno, hoy pueden hacer un acopio de material y recibirlo directamente en obra, evitando, qué sé yo, un robo de material, roturas, eso también influye. O por ejemplo, no sé, cuando yo hago las instalaciones del sistema, no requiere hacer, por ejemplo, canaletas como un sistema húmedo. Entonces ahí también estoy reduciendo costos en un gremio que no tendría que participar, ¿sí? Así que bueno, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Yo siempre digo que cuando uno compara algo, lo tiene que comparar teniendo en cuenta también estas variables. Supongamos que uno compara un muro de construcción húmeda con un muro de construcción en seco. No es solamente el insumo, es todo lo que conforma el sistema en sí. Y en cuanto a sustentabilidad, que este es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo y por eso estoy hablando de este sistema, es que es un sistema súper eficiente a nivel energético, ¿sí? O sea, podemos lograr ambientes muy cálidos, saludables, donde la reducción de los costos de climatización son muy notorios. Bueno, de este sistema lo que no mencioné, les pido disculpas al principio, es que está conformado por un sistema, un entramado, ¿sí?, de perfiles de acero galvanizado conformados en frío, y por un montón de capas, como una cebolla, por así decir, que conforman la envolvente del sistema, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, hacer una referencia rápida a lo que es el tema de la transmitancia térmica. Acá hay una comparativa de un muro, ¿sí?, de steel framing con un muro tradicional. Fíjense la diferencia, se reduce un 31%, ¿sí?, la transmitancia térmica, el valor K. Obviamente que, bueno, si aumentamos el espesor de la lana de vidrio que está dentro de la tabiquería, sin por eso perder superficie de metros cuadrados, que es un tema que también ahora les voy a contar, podemos llegar hasta un 53% de diferencia en eslabón. No quiero ser injusta, obviamente que el sistema de construcción tradicional también podría tener una aislación extra, en este caso, bueno, tiene un EPS, un poliestireno expandido de 3 centímetros en el interior de lo que es la cámara de aire, pero bueno, también se le podría sumar, lo que pasa es que vamos a tener también mayor superficie de pisada, ¿sí? O sea, yo consumiría mayor cantidad de metros cuadrados en lo que es el muro, ¿sí? Fíjense cómo tenemos un 30% de ahorro en el K respecto a un tabique que tiene la mitad de espesor. Bueno, para los que no conocen nada del sistema, les pido disculpas por ir a los que ya conocen más del estilo y bueno,
quizás les pueda parecer un poquito básico lo que les estoy contando, pero bueno, hay mucha gente que desconoce el sistema y es hacia ellos a los que me quiero transmitir en este momento. Bueno, esta es la composición de un tabique, de un muro, de steel framing, ¿sí? Básicamente nos vamos a encontrar con montantes, que son los perfiles PGC verticales, que forman la estructura, que pueden ir cada 40 o 60 centímetros. Voy a contarles cómo se compone del interior de la vivienda hacia el exterior. Este es un esquema básico y el que más se utiliza. Obviamente que pueden variar ciertos materiales, no necesariamente siempre va a ser así, pero es un corte típico. Bueno, en el interior me encuentro con placa de roca de yeso, ¿sí? Conocidas como Knauf, como Durlock, son las marcas más conocidas de placas. Esta placa puede ser simple, puede ser doble, dependiendo de la prestación que esté buscando. Luego le sigue la barrera de vapor. La barrera de vapor para evitar condensaciones, ¿sí? Hacia el interior, que es un film de polietileno por lo general. Después tengo entre montantes la aislación térmica, que suele ser, térmica y acústica, perdón, que suele ser la lana de vidrio, ¿sí? Que viene en diferentes espesores. A mayor espesor de lana, mayor va a ser la eficiencia a la resistencia a la carga térmica. Luego me encuentro con los paneles OSB, que son los paneles de viruta orientada, Oriented Strand Board sería, bueno, en inglés. Estos paneles son las placas rigidizadoras del sistema. Ustedes sabrán que este sistema, digamos, tiene un montón de beneficios, pero una de las ventajas es que no soporta las cargas laterales en los paneles. Entonces, se puede rigidizar con estas placas, se puede rigidizar también o complementar con cruces de San Andrés, que son flejes del mismo material, de acero galvanizado, que van tensados por unas cartelas en el extremo de los paneles. Luego del OSB, debo utilizar una barrera hidrófuga, que es la barrera de agua y viento, conocida mayormente como Tyvek, de DuPont, Witty, Taipar, bueno, las diferentes marcas comerciales. Después es muy importante, que no todos lo hacen, lo que le decía, la inversión en las aislaciones térmicas, que tienen un costo muy bajo, de incidencia muy baja, que es bueno, utilizar placas de EPS, ¿sí? Poliestireno expandido en diferentes espesores, ¿sí? Igual hay que, bueno, obviamente siempre cumplir con la reglamentación de IRAM, que tiene que ver con acondicionamiento térmico, que es la norma 13059. Acá es muy importante el tema de la densidad también que tenga ese EPS, no solamente el espesor, sino también la densidad, que por lo general arrancan en 25 kilos por metro cúbico, y después los que más se recomiendan son espesores mínimo de 3 centímetros, y bueno, creo que para llegar a un buen rendimiento con la ley, el de 5 centímetros sería el ideal. Piensen, por ejemplo, en zonas como, no sé, en Ushuaia, en el sur del país, han usado hasta 8 centímetros de EPS. Luego va a venir la terminación, o sea, exterior, que pueden ser diferentes materiales. En este caso es un sistema de AVES, ¿sí? Se le llama AVES, a la terminación, que bueno, se utiliza una malla de fibra de vidrio, se coloca primero un base coat, ¿sí? Luego la malla, el top coat, que puede ser un revestimiento plástico. Bueno, también se puede utilizar placas cementicias, se puede utilizar algún revestimiento de tipo siding. Bueno, vamos a avanzar. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien, Rodri? Sí, Ro, se escucha perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, lo que les quiero mostrar acá, referido a las ventanas, es cómo se conforma ese vano, ¿no? Porque nosotros como proveedores de aberturas y a muchos de los carpinteros que están seguramente escuchando la charla, les interesa, si nunca vieron el sistema, nunca colocaron la ventana en un sistema de steel framing, les voy a contar un poquito cómo se conforma esa apertura en el muro. Bueno, tenemos diferentes tipos de muros, los que son portantes o los no portantes. En el caso de los portantes, obviamente que para poder direccionar las cargas, ¿sí? Hacia los laterales y hacia abajo, por supuesto, bueno, hay que utilizar un dintel, ¿sí? Este dintel, ahora lo vamos a ver más en detalle, se conforma también con los mismos PGC. ¿Y qué pasa? Al yo perder en mi vano, ¿sí? La trayectoria de los montantes que están en la parte superior, tengo que reforzar los laterales del vano con unas piezas especiales que se llaman king, ¿sí? Los king son nada más que la sumatoria de un jack más un montante. Ustedes se preguntarán qué es un jack. Bueno, un jack es un perfil PGC vertical que sostiene el dintel, ¿sí? Del vano.
esta pieza que ven acá. Yo lo estoy mostrando con el cursor, no sé si llega a ver, tenemos un jack, que es lo que sostiene el dintel, ¿sí? Acá, perdón, el dintel, disculpen, ahí arriba, y el montante. Estas dos piezas se llaman king. Bueno, ¿qué pasa cuando yo pierdo estos montantes? Tengo que utilizar una pieza que se llama cripple, ¿sí? Que es la que viene a recomponer esos montantes por debajo de la solera, digamos, de lo que es mi vano, y en la parte superior. Vamos a ver en el gráfico siguiente que se va a observar mejor. Cada vez que yo retiro un montante, ¿sí? Tengo que agregar más jacks. Eso es un tema estructural, pero bueno, para que sepan más o menos cómo están conformados los laterales, ¿sí? Aquí en esta gráfica se observa un poquito mejor, ¿sí? Lo que está en naranja es el jack, ¿sí? Que es lo que hace tope con la viga de Intel. El amarillo es el montante, también el PGC. Ambas piezas se llaman king. En este caso tengo un solo jack, pero podría tener 2 o 3 si mi vano es muy ancho, ¿sí? Bueno, y ahí se ven verde los cripple, ¿sí? Que son lo que vienen a recomponer la estructura del muro por debajo y por arriba del vano. Y en color rosa van a ver lo que es la viga superior. Y obviamente en celeste, las soleras, que son perfiles PGU, ¿sí? En forma de U. Esto básicamente es un diagrama corte de estructural, digamos, sencillo, para que vean cómo son los laterales del vano, donde vamos a instalar nuestra ventana. Bueno, fíjense aquí, bueno, cómo quedaría conformado en este caso un muro portante. Si el muro no fuera portante, los cripple, ¿sí? Llegarían hasta la parte superior de la solera del panel. Esto para ir familiarizándonos con los términos del sistema, ¿sí? Bueno, sigamos ahora. Emplacado. Es fundamental, como les contaba, para generar la rigidización del sistema y de los paneles. La rigidización, como les conté, se puede dar a través de sistema de placas OSB, a través de cruces de San Andrés, ¿sí? Que es otra de las formas de hacerlo, o a veces se complementan las dos dependiendo de la carga estructural. Lo que quiero mostrarles acá, referido al vano puntualmente, es que si bien no le corresponde al carpintero, sí al constructor, tener en cuenta que el emplacado, para que cumpla su función, tiene que estar instalado en forma de C. Si nunca tiene que haber vértices, ¿sí? Uniones en el perímetro del encuentro, en las esquinas de lo que es el vano, ¿sí? Ahí hay un gráfico que lo muestra, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no. También a nivel estructural, para poder soportar las cargas laterales, es importante que digamos, tenga una placa mínimo de 1,20 m en el lateral de un vano, ¿sí? Para que cumpla su función rigidizante. Vamos a volver a la placa anterior. Fíjense que el OSB tiene que pegar la vuelta en todo el perímetro del vano, ¿sí? O sea, para generar una superficie firme de apoyo donde voy a poder pasar la capa hidrófuga y las aislaciones térmicas. Si yo no pusiera esa placa OSB, me voy a encontrar con los paneles, con los montantes galvanizados, pero no voy a tener una superficie firme para poder sellar, ¿sí? Así que bueno, ahí es súper importante para no tener filtraciones ni problemas de estanqueidad. El paso siguiente, obviamente, es la colocación de la barrera agua y viento que les contaba, ¿sí? Este papel que envuelve, ¿sí? Toda la vivienda. Ahí le puse una imagen del lado interior, una vez ya emplacado, ¿sí? Para que vean la viga de Intel. En este caso tiene un solo jack, ¿sí? Bueno, ahí se ve cómo empieza a tomar forma ese vano. Eso que ven horizontal, ese fleje, es lo que les contaba, que también sirve como rigidizador para la rotación de los perfiles, ¿sí? A cargas de rotación. También hay una pieza que se llama blocking, que es una pieza que va entre montantes, ¿sí? En formato horizontal, que bloquea justamente lo que les decía, la rotación de los perfiles, y se puede complementar con esta pieza, ¿sí? Con este stripping. Bueno, sigamos a ver cómo viene ese vano. Bueno, otro de los aspectos súper interesantes, y acá para la ventana esto es fundamental, es cómo me voy a encontrar con ese perímetro. Bueno, desde ya las aislaciones hidrófugas son fundamentales y tienen que llegar hasta el filo interior del vano.
hay diferentes cintas de diferentes proveedores que nos permiten poder envolver bien, sellar, ¿sí? Ese papel hidrófugo. También es muy importante, como ustedes sabrán, las esquinas en los vanos, ¿no? No solamente en este sistema, sino también en sistemas húmedos, donde se pueden generar algún tipo de fisuras, grietas, por un tema de dilatación, según los diferentes coeficientes de conductibilidad térmica de cada material. ¿Sí? Ustedes sabrán que la ventana tiene un coeficiente, la ventana de PVC, un coeficiente de dilatación, que por eso se le deja una junta elástica, ¿sí? Entre lo que es la ventana y lo que es el vano. Bueno, el sistema de steel frame también tiene sus mínimas dilataciones, entonces hay que prestar atención a esto, tenemos que exigirle al constructor que cuando uno va a colocar la ventana, bueno, tratar de hacer supervisiones sobre estos vanos, ¿no? Así como uno va a la obra para chequear y tomar medidas de vano en una obra húmeda, en el caso del sistema de steel framing, una de las ventajas es que yo puedo saber con seguridad cuánto va a medir mi vano. Al estar todo industrializado y trabajar con medidas al milímetro, realmente son bajos los riesgos de que el vano no esté a medida, ¿sí? Con lo cual también la ventaja que nos da a nosotros que estamos con el tema de la ventana es poder fabricar con anticipación y bueno, ya tener una medida predefinida de mi ventana y de mi vano. Así que bueno, este es otro aspecto. Esas mallas que ven ahí en la esquina, ¿sí? Del vano son mallas flexibles, ¿sí? Que permiten que el material trabaje independientemente. Bueno, vamos a contarles un poquito acerca de la instalación de las ventanas. Seguramente, bueno, muchos ya sepan cómo se instala una ventana, pero vamos a hacer algunos comentarios respecto a lo que es la ventana en este sistema. No hay grandes diferencias, ¿sí? No se van a sorprender porque es bastante similar, pero bueno, quería mostrar también algunos detalles técnicos de cómo queda la ventana instalada, algunos aspectos a tener en cuenta al momento de la instalación. Bueno, una vez que tengo definido mi vano, ustedes ya saben que la ventana de PVC se fabrica unos milímetros más chica que la medida total del vano. Por lo general se toman 5 milímetros por lado, perdón, 5 milímetros por lado, y en ventanas muy grandes o de grandes dimensiones le damos un poquito más de holgura. Bueno, ese espacio entre el vano y la ventana me va a permitir generar una junta elástica para poder presentar la ventana a plomo y a nivel, ¿sí? El vano puede tener alguna falsa escuadra, entonces esos milímetros me permiten que la ventana calce bien en el vano, ¿sí? Y pueda luego generar esa junta elástica con la espuma de poliuretano y hacer un buen sellado. Entonces el paso a paso, ¿cuál sería? Bueno, tengo mi ventana, mi marco presentado, por lo general las hojas se suelen descalzar en la mayoría de los casos. Presentamos primero el marco, ¿sí? Lo ponemos a plomo a nivel, ponemos unos tacos, que pueden ser unas cuñas de madera o unos calzos de PVC, para poder, digamos, centrarla y que nos dé posibilidad de poder espumar en todo el perímetro, también en la parte inferior, ¿sí? Que muchas veces uno piensa que la ventana va apoyada, no, la ventana va como colgada, por así decirlo. Entonces, bueno, cuando vamos a seguir el paso a paso, nuestras ventanas de PVC, por lo general, los marcos suelen llegar a obra con los agujeros de colocación. Entonces recuerden que los perfiles nuestros tienen refuerzos de acero galvanizado en el interior, por ende, por lo general, primero se pasa una mecha para hacer la perforación dentro de lo que es el marco, y después, en una segunda instancia, sí, poder hacer la fijación mecánica al vano. Bueno, también hay una normativa, ¿sí? de este atornillado. Vamos a verlo ahora, hacemos un repaso rápido. Los tornillos van cada 70 centímetros, ¿sí? Desde abajo hacia arriba tenemos que tener en las esquinas, ¿sí? El primer tornillo va a 20 o 25, en el caso de las ventanas foliadas que tienen un coeficiente de dilatación un poquito mayor al blanco, va más cerca, van cada 20, en el caso de, digamos, de color blanco va cada 25. Siempre cada 70, la fijación se hace siempre laterales y en la parte superior, en lo que es el lintel de la ventana, nunca se atornilla en la parte inferior, por un tema de filtraciones. Piensen que ahí también tenemos todo lo que tiene que ver con los desagües y demás, que tiene que tener cuidado en ese aspecto, ¿sí? La tornillería que utilizamos suele ser tornillería de acero, que tiene algún baño de galvanizado. Vienen de diferentes largos, ¿sí? Hay hasta 18 centímetros, si mal no recuerdo. Son de cabeza, bueno, son avellanados, ¿sí? Y de cabeza fresada, perdón.
Bueno, sigamos la instalación. Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? de los sellados, que es el paso siguiente, ¿sí? Lo ideal para instalar la ventana es utilizar un fondo de junta o un cordón de respaldo, ¿sí? Que es esta pieza que ven redondita, en la parte exterior, ¿sí? De la ventana. Este es el exterior, este es el interior. Bueno, primero se pone este fondo de respaldo, se espuma la ventana desde el interior hacia el exterior, ¿sí? Este cordón nos ayuda también a dejar el espacio que necesita el tema del sellado. El sellado a nivel hidrófugo se hace a través de silicona neutra, si no utilizamos silicona acética, sino silicona neutra. Hay que cumplir también con las normativas del proveedor de la silicona, ¿sí? Respetando, digamos, la posibilidad de que este sellado tome a 2 paredes, pueda trabajar, tener la tensión y la elasticidad necesaria para que dure, ¿sí? En el tiempo. Una vez que ese sellado se secó, ahí después sí vamos a utilizar otro cordón de silicona, ¿sí? En una segunda instancia, para poder sujetar la cuarta caña de PVC, que es una de las terminaciones que solemos utilizar como remates exteriores, que no solamente cubre la junta de dilatación, sino que también protege el sellador de la intemperie. Y hace que sea mucho más duradero, ¿verdad? Bueno, hacia el lado interior, recuerden que habíamos espumado, ¿sí? La espuma ejerce mucha presión, hay veces bueno, algunas personas nos preguntan si solamente con la espuma se puede colocar una ventana, la realidad es que sí, se puede colocar con la espuma, pero nosotros bajo normativa preferimos que siempre tenga las fijaciones mecánicas, porque, bueno, hay zonas del país donde hay mucha presión de viento, o sea, no solo considerar la presión de viento, sino también la succión de viento, que es otro factor que muchas veces no lo evaluamos. Así que, bueno, siempre bajo normativa, y bueno, eso es lo que recomendamos. Una vez que la espuma de poliuretano había secado, con una trincheta podemos hacer el corte del excedente que va a sobresalir hacia el lado interior, y luego vamos a fijar la terminación o el remate interior. Tecnoperfiles tiene una variedad amplia en cuanto a diseño, tenemos de diferentes medidas, ¿sí? De 25, de 40, de 60, de 80 milímetros, que cumplen diferentes funciones según la estética o la junta a cubrir. El contramarco interior se puede colocar de diferentes formas, se puede colocar espumado, ¿sí? Con un cordón de silicona, a veces se le pone una gotita de cianoclinato para poder fijarlo mejor. Fíjense la posición que tiene, cuando uno la espuma va en este tipo de posición como se ve en la imagen, a mi derecha van a ver que está colocado de forma clipada con un tornillo cabezón, que es otra de las formas también de colocarlo, atornillado al marco, en la posición inversa. Otro elemento que también Tecnocom lanzó hace ya un tiempo es un clip para poder fijar estos contramarcos, simplemente van clipados al marco antes de colocar el marco y luego se clipa el contramarco, ¿sí? Es una forma muy ágil de instalar, realmente acelera los procesos de instalación. Así que bueno, esas son un poco las consideraciones a tener en cuenta respecto al espumado y al sellado de las carpinterías. Ahora bien, vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con cortes, en este caso es la jamba, ¿sí? de una abertura de PVC, de un muro de steel. Ahí van a ver, por un lado, bueno, el perfil PGC que forma el montante. Bueno, van a ver de interior a exterior, como les conté, la placa de roca de yeso, ¿sí? El fin de polietileno, que es la barrera de vapor, la aislación termoacústica, que es la lana de vidrio, en este caso, bueno, le sigue el panel OSB, la barrera de agua y viento, y por último, el EPS con su revestimiento exterior. ¿Qué pasa con el EPS? Bueno, yo vi en muchos casos donde no ponen el EPS, por ejemplo, pegando la vuelta en todo el vano, sin el interior del vano. Eso es un error bastante recurrente, muchas veces porque queda como la ventana embutida, ¿no? O sea, estos 3 o 5 centímetros que genera ese espesor, ¿cómo se resuelven? Bueno, los detalles más básicos tienen algún taco de madera o algún premarco de aluminio. El premarco de aluminio va a generar un puente térmico, por eso es que no lo recomendamos. Nosotros tenemos dentro de Tecnoperfiles un sistema de compensadores de marco, ¿sí? O ensanches de marco, que nos permiten acoplarlo al marco de la ventana, generando un espesor, que en este caso nos va a ayudar a recibir esa aislación térmica, ¿sí? Ahí se ve bastante gráfico en el detalle, pega la vuelta, ¿sí? Y tiene el respaldo sobre este compensador. La ventaja que tiene es, bueno, obviamente, de que, digamos, la estética de la ventana, tanto del lado interior
es la misma, ¿sí? Es la misma terminación, sea blanco, sea foliado. Y en el lado exterior nos ayuda obviamente a poder recibir la aislación. También es importante tener en cuenta lo que hablamos del sellado, ¿sí? De la terminación. Acá en este detalle no está, les pido disculpas, pero en realidad también debería llevar un sellado, ¿sí? Aquí en esta parte, antes de poner el compensador, o bueno, el compensador ya calzado con el marco, en sí la ventana completa, un cordón de silicona en este aspecto, porque bueno, ahí también podemos tener algún tipo de filtración. Entonces ahí también se recomienda un cordón de sellado. En este caso, bueno, es un revestimiento tipo AVES, ¿sí? Hay otro tipo de soluciones que también las vamos a ver más adelante. Este es un ejemplo del umbral. Bueno, acá la consideración a tener en cuenta no varía mucho de lo que les conté con anterioridad. Van a ver que no está el tornillo, porque acá, digamos, en la parte de abajo la ventana no se atornilla. Sí, es súper importante el tema de darle la pendiente. Esto, bueno, en realidad en cualquier sistema constructivo es fundamental, pero no muchos lo hacen, para que el agua no se estanque en el umbral, ¿sí? En el facer de la ventana. Es generarle la inclinación de un 5% mínimo. Fíjense que a esta altura, no sé si llegan a ver en el cursor, bueno, en este sector se genera el desagüe, si tanto del agua que puede ingresar por presión de viento, por flexión del vidrio en este sector, ¿sí? Que desagua sobre esta cámara, que luego desagota en este sentido y sale aquí, a esta altura, el desagüe, ¿sí? Es súper importante que en la parte inferior de las ventanas siempre estemos atentos a no tapar los desagües, ¿sí? Que pueda fluir bien el agua. Bueno, seguimos con otro detalle. En realidad los detalles son bastante similares, aún cambiando los diferentes revestimientos, ¿sí? En este caso, bueno, tiene una placa cementicia, que es otra de las posibilidades que tiene el sistema. Esta placa cementicia, bueno, está atornillada a las placas OSB, perdón, también tiene el EPS. Acá en este caso, bueno, lo mostré a propósito, en este sentido, acá fíjense que no pega la vuelta, ¿sí? La aislación térmica, simplemente está la placa. Bueno, esto en realidad no es lo que nosotros recomendamos, tampoco lo recomiendan los especialistas en el sistema, pero se ve mucho. O sea, todavía hay bastante desconocimiento del sistema y muchas veces, quizás por ahorrar, ¿sí? En insumos, bueno, todo este tipo de cosas hacen que el sistema no termine de ser eficiente, así que esto es lo que nosotros no recomendamos, pero bueno, que vean también el detalle posible directamente atornillado a esta placa. Siempre obviamente el tornillo llega a el montante, esto por supuesto, ¿no? Siempre llega al PGC. Bueno, otro de los detalles, en este caso, es bueno, acá vemos también un umbral en el caso de la placa de cementicia, ¿sí? Ahí se ve en la imagen, bueno, que esta placa pasa por debajo del marco, ¿sí? Siendo más eficiente el tema hidrófugo, ¿sí? No conviene llegar con la placa que haga tope en el marco, sino que pase por debajo. Eso ayuda muchísimo a generar un mejor sellado, ¿sí? Darnos mayor tranquilidad en este aspecto. También obviamente con la inclinación necesaria. Volviendo a lo anterior, quería hacer una mención sobre el sellado en revestimientos texturados, los que se conocen como, bueno, tipo Tarquini, Revear. Este tipo de revestimientos, nosotros recomendamos que se terminen primero, o sea, que esté ya el revestimiento cuando voy a hacer el sellado, ¿sí? Porque este revestimiento también tiene propiedades hidrófugas, con lo cual si uno lo coloca después a posterior, no protege quizás bien la carpintería, y esto nos puede generar que la ventana se estropee, ¿sí? Entonces también recomendamos que lo hagan en un paso previo. Uno de los aspectos, conversando con instaladores que me comentaban su experiencia en obra, es el tema del emplacado interior, ¿no? La placa de roca de yeso. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a instalar la ventana, la placa no va a estar. ¿Por qué no va a estar? Porque bueno, esa placa no puede estar expuesta a la intemperie ni al agua. Entonces, ¿cómo instalo yo mi ventana? Bueno, la tengo que instalar, ¿sí?
el espesor que tenga esa placa. Por ejemplo, si una placa estándar tiene 12,5, la ventana va a tener 12,5 milímetros de instalación hacia adentro del interior del ambiente, ¿sí? Si tengo una placa doble, 15 milímetros, serán 15, ¿sí? Es como cuando instalamos aberturas, por ejemplo, en sistema tradicional en un baño que tenemos el cerámico, le dejamos 1,5 entre el cerámico y el claucol. Bueno, acá lo mismo, es la misma consideración. Lo que hay que tener en cuenta, obviamente, que nuestro contramarco, al ir clipado al marco de la ventana, está en perfecto plano. Entonces, si el emplacado de repente, porque hay algún tornillo que sobresale en la cabeza de algún tornillo, o genera alguna diferencia de plomos, bueno, eso, la ventana es como que lo va a hacer más evidente. Así que también hay que conversar mucho, hacer un ida y vuelta con el constructor, para que estos detalles de terminación, si uno lo quiere hacer bien, lo pueda prever con una charla previa a la instalación. Bueno, estas son algunas de las imágenes de obras, voy a mostrar un poquito, pero bueno, para que tengan una referencia. Esto es de Cohen PVC, de un elaborador nuestro, de la red. En este caso lo que les quería mostrar es que también se puede utilizar un cajón de cortina de enrollar compacto, ¿sí? Ya dentro de lo que es el mismo vano, o sea, cuando pienso en la medida total, tengo que pensar en la medida de la ventana más la medida del cajón de enrollar, ¿sí? Es una de las soluciones. También otro tema importante es el tema de los niveles, ¿sí? Este sistema steel framing, por lo general se construye sobre una platea húmeda, que es la única parte húmeda del sistema. Entonces, si yo quiero tener una ventana corrediza, por ejemplo, que esté embutida, o que esté semi-embutida en la parte del marco inferior, también es un detalle que tengo que analizar con el arquitecto, con el constructor, para poder generar los niveles necesarios, ¿sí? Por lo general, nuestros marcos corredizos tienen unos 5 o 6 centímetros de altura, entonces, bueno, también prever ese desnivel. Seguimos avanzando porque ya se nos está acortando los tiempos. Algunos proyectos, este es un proyecto que se llama Cube 210, que está aquí en Buenos Aires, todo realizado integralmente en sistema de steel framing, utilizó nuestras aberturas de PVC. Y otros proyectos, esto es en Entre Ríos, cliente Habitat. Fíjense a la izquierda la dimensión de estas aberturas. En steel framing podemos hacer ventanas de grandes luces, ¿sí? Siempre hay que prever el tema a nivel estructural, ¿sí? De conversarlo con el arquitecto, estudiar un poquito más esos aspectos, pero si bien, digamos, uno piensa por ahí que el steel framing es una caja, a nivel concepto, lo digo, una caja horadada de vanos, no, sepan que también podemos tener ventanas de grandes luces. Esto es lo que les decía de la versatilidad de diseño. Bueno, para ir cerrando el tema, que se nos acaba el tiempo, para ser puntual, les cuento que este tipo de capacitaciones y de charlas las hacemos habitualmente a toda la red de elaboradores, participamos de convenciones y de charlas en colegios de arquitectos de todo el país. También damos cursos en Consulestil, que es la consultoría de Barbieri, para que conozcan más acerca del uso de la ventana y sus beneficios. Y también participamos, el año pasado fue la primera experiencia en el dictado de charlas en un seminario que realizó la UCA, un seminario de steel framing, en el cual participamos de tecnoperfiles en relación a todo lo que tiene que ver con la ventana. Así que bueno, también fue una muy linda experiencia. Bueno, ahora sí, les agradezco por haber prestado atención, y vamos a abrir el ciclo de preguntas. Karina. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por escuchar, esperamos que les haya servido toda esta presentación, y bueno, ahí les voy a leer un poquito las preguntas que fueron surgiendo. Si hay alguna que no la comente, por favor, les pido que la vuelvan a decir porque puede ser que se traspapele. Pero bueno, a ver, acá David Olavarrieta pregunta, ¿los puntos de fijación en un marco también es importante? Los puntos de fijación en un marco, no entendí la pregunta, pero bueno, lo que hablamos es de atornillar cada 70 centímetros, ¿sí? La ventana. No sé si contesté la pregunta. Si no, David, si esta pregunta Sí, no si está la puede contestada, ampliar. claro, amplíala en el chat si querés, como para que, bueno, mientras vamos leyendo otras preguntas, después yo estoy acá atenta y lo volvemos a mencionar. Samantha Navarro pregunta, una consulta, ¿la recomendación de ustedes es colocar sobre pared o premarco? ¿Y solo silicona o espuma poliuretánica?
Bueno, creo que lo contesté en el transcurso de la charla. Nosotros, para las ventanas de PVC, no es necesario el uso del premarco, en este sistema mucho menos, porque como se habrán dado cuenta, digamos, el premarco en realidad ya prácticamente está dado a nivel estructural, entonces realmente no lo requiere, porque ya el sistema me permite garantizar la medida de vano con el mismo diseño digamos, del panel, por así decir. Entonces, realmente el premarco es innecesario, es un costo extra que no tiene sentido tener en este sistema. O sea, hago una aclaración, en un sistema de construcción húmeda, el premarco puede llegar a tener una función mucho más importante que en este tipo de sistema. Bueno, bárbaro. Acá hay otra pregunta de Gustavo Rodríguez. Bueno, en realidad no es una pregunta, él contestó sobre la pregunta de Samantha, que dice que se coloca sobre pared y va sellado. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Sé que Gustavo Rodríguez sabe mucho sobre el tema, porque iba contestando. Iba contestando también. Bueno, Luciano preguntó si nosotros recibimos el rezago de los talleres carpinteros, que bueno, que dice que sería bueno. Sí, todo lo que es Rodri le material. contestó, pero bueno, contalo para todos también. Sí, le cuento brevemente todo lo que es material de recortes, ¿sí? de los perfiles que sobran al momento de la fabricación, lo que se llama scrap, digamos, ese material puede volver a un molino, ¿sí? Y como el PVC es un material reciclable, se puede reutilizar para otros productos. Bárbaro, perfecto. Bueno, acá hay otra pregunta que del David Olavarrieta. En colocación hay ciertos problemas que surgen en el tiempo si no tienen una sujeción inferior, más que nada en ventanas corredizas. Por eso, bueno, yo lo que hago es que, bueno, donde va a sellar y va a tapar con el cortavientos. Bueno, Rodrigo le fue contestando también, pero bueno, la idea es que si tienen alguna pregunta que por ahí que sea muy específica, técnica, también estamos a disposición, o sea, está el mail perfiles@tecnoperfiles.com.ar, y eso se va derivando a las áreas correspondientes, como para que puedan. Sí, Cari, si querés también podemos dejar mi correo, Sí. o si querés que es suficiente con el de No, Tecnoperfiles. claro, el tuyo también, o sea. Perfiles@tecnoperfiles.com.ar, o mi correo es rpereira, con Acá lo Y, escribo, Pereira. @tecnoperfiles.com.ar, cualquier tipo de inquietud, también a las vías de comunicación, bueno, telefónica, ¿sí? Bueno, leo un poquito más, si les parece, si están de acuerdo. Bueno, acá hay, bueno, ¿qué pasa si se coloca, bueno, José Senatore pregunta, ¿qué pasa si se coloca doble placa de yeso en el lado interior? ¿No se podría colocar el tornillo de fijación? Bueno, en realidad es una buena pregunta. Lo que hay que tener en cuenta ahí es que, claro, al poder llevar la carpintería más hacia adentro, pierdo el eje de mi instalación. O sea, el marco de PVC viene, como les decía, con un agujero de colocación que va al centro del marco. Entonces, si yo me tengo que desfasar mucho, voy a perder el atornillado a el perfil PGC. Entonces, ahí hay que analizarlo. Hay diferentes alternativas para poder hacerlo. Desde luego que se hace, ahí sí podemos utilizar algún otro perfil de complemento que me permita suplementar el PGC, ¿sí? Que seguramente va a ser un perfil también galvanizado, o sea, dentro de lo que es el sistema, para generar este punto de sujeción, pero sí es viable. Bueno, perfecto. Acá, bueno, David dice que sí, que su pregunta era esa, por los puntos de colocación, si había una normativa a cada cierta distancia de 70 centímetros, no lo sabía. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta de Carlos Díez. ¿Qué aspecto tienen en cuenta para controlar las pérdidas de confort de la temperatura por carpinterías de un edificio en altura, tipologías bueno, corporativas, oficinas? ¿Cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta para controlar las pérdidas de confort de la temperatura? Bueno, algunos de los aspectos tienen que ver con la tipología seleccionada, con el tipo de vidrio, ¿sí? Ahora les cuento, nosotros estamos desarrollando nuevos sistemas para que sepan, esto es súper interesante porque en los edificios, por lo general, muchas veces se utiliza el sistema de ventanas corredizas, porque son los sistemas que son muy eficientes a nivel espacio, ¿no? O sea, la proyección de las hojas no bate hacia adentro, con lo cual son muy funcionales. Pero bueno, realmente no son las ventanas quizás más herméticas de todos los sistemas, ¿sí? Al tener felpas y no burletes, ¿sí? De PVC, obviamente tienen un poquito menos de hermeticidad. Ahora se están desarrollando otros sistemas innovadores en los cuales estamos trabajando, que son sistemas de corredizas en línea, con burletería de PVC. Eso es un poco lo que se viene en materia de novedades, digamos, para poder mejorar aún más
este tipo de soluciones. Pero bueno, desde un buen asesoramiento, una buena especificación, siempre es importante tener los planos de la obra, la ubicación, la documentación, y hacer un ida y vuelta con los arquitectos y los constructores para brindarles la mejor opción. Pero desde ya que hay que analizar los 3 aspectos, no solo el perfil y la tipología, sino también los vidrios, que se llevan la mayor parte de la superficie de la ventana, y también, obviamente, los herrajes. Bueno, acá tenemos otra pregunta más a ver, ¿qué pasa si se coloca doble tapa de yeso en el lado interior? Bueno, eso ya lo respondí recién, que era la doble placa de roca de yeso. Y, claro, digamos, si se podría colocar el tornillo de fijación, pregunta. Sí. Uh-huh. Bueno, acá Luciano pregunta si una ventana sin contramarco exterior, o sea, un cuarta de caña, es una ventana mal colocada. No necesariamente. O sea, en realidad, digamos, con un buen sellado debería ser suficiente. La cuarta caña es un tema estético, es un tema de cubrir la junta, y obviamente que otorga un beneficio mayor al que si no la tuviera, porque protege el sellador de la intemperie, del rayo del sol, de las inclemencias del tiempo. Entonces, es como una doble barrera, si se quiere. Pero lo más importante a nivel hidrófugo es que el sellado esté bien hecho, o sea, con materiales de buena calidad, con el espesor que tiene que tener ese cordón de silicona. Perfecto. Bueno, acá nos preguntan si tenemos vendedores en Córdoba. Sí, tenemos distribuidores, bueno, Rob, contales, si querés Sí, sobre en Córdoba esa. tenemos varios, hay 6 o 7 elaboradores, fabricantes de aberturas. Lo que podemos hacer es, al contacto, pasarle bien los datos de los diferentes fabricantes para que lo puedan asesorar y cotizar. Perfecto. Bueno, acá ya nos están preguntando si van a poder obtener la presentación. Sí, después vamos a ver, la charla está siendo grabada y también la presentación la vamos a enviar por mail a todos, bueno, todos los que están acá ya se inscribieron, con lo cual van a recibir la presentación y la charla se va a publicar también. Probablemente la presentación la compartamos a fin de mes junto con el resto de las presentaciones de las charlas, todas juntas, como para que puedan acceder. Los que no pudieron participar de la charla de Rodrigo se repite mañana también a las 4 de la tarde, como el cupo es limitado, como en este caso. Bueno, ahí lamentablemente no tenemos control sobre eso y bueno, solo 100 personas pueden participar, así que bueno, vamos a ir repitiendo algunas charlas en mayo y también vamos a grabar las presentaciones y vamos a compartir los slides, cosa de que bueno, puedan acceder a la información y bueno, esperemos que les haya servido a todos, les agradecemos muchísimo por haber participado y bueno, quedamos en contacto vía mail y los esperamos en las próximas charlas. ¿Sí? Cari, yo quería hacer una mención más, es si quedó alguna duda que no se pudo ver ahora, o no se pudo preguntar por chat, o alguien que quizás no se anime a hacer una consulta, obviamente que quedamos a disposición. La charla, de 1 hora no se puede quizás por tiempos, profundizar tanto en cada tema como nos gustaría, pero bueno, esto también seguramente genera que les haya aparecido algún tipo de inquietud, que esa es la idea de esta charla, es decir, dejarle dudas para que puedan investigar más sobre el sistema. Así que bueno, les agradezco por el tiempo y por el interés. Bueno, muchísimas gracias. Mañana no se repite la de Rocío, porque acá están preguntando, mañana se repite la de Rodrigo Suárez sobre BIM, que fue la que el martes, bueno, no hubo lugar tampoco para muchas personas, así que la repetimos a las 4 de la tarde. Y bueno, les agradecemos nuevamente a todos por haber participado, y quedamos en contacto, como les dijo Rocío, vía mail, y los esperamos en las próximas charlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.